Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola Donaldo, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Excelente, gracias a Dios. Con calor, pero usted no tiene la culpa. Bueno, tranquilo, Donaldo. Igual esas son las ventajas de vivir en la costa. Oye, sí. Las ventajas, pues depende, ¿no? No, así es. Depende, Eh, sí. ya, profe. Bueno, Eh, ¿cómo eh, va, Donaldo? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va ese final de curso, no? Ya estamos finalizando este proceso. Bueno, profe, bien, gracias a Dios. La verdad me ha servido mucho el entrenamiento. Qué bueno. Sí, Y ya está terminando también la especialización, ¿no? Creo que este es uno de los últimos cursos eh, del plan de nos, estudios. nos falta el próximo ciclo, el segundo ciclo del cuatrimestre, pero son dos materias. Ah, qué Creo que es investigación 2 y no recuerdo cuál es la otra materia. bien. Ah, bueno, pero ya está finalizando también la investigación, ¿no? También realizan un proyecto de investigación. Proyecto de investigación o se puede, bueno, yo escogí la certificación internacional, Ah, pero qué bueno. sí, pero sí la hago ahorita que termine, porque ajá. Claro. Esas son todos los sábados y no se puede Mm. faltar ninguna clase. ¿Y en qué la va a hacer, Donaldo? Está en PMI, que es la que pienso escoger. Ah, bueno, PMI es una buena opción, ¿no? Me imagino que ahí ya profundizarán aún más sobre la versión 7, ¿no? Que a veces creo Exactamente. que la plataforma todavía trae la versión 6 Sí, señor. en los cursos. Sí, Bueno, son ya seis. llegó acá también don Gilberto. Hola Gilberto, buenas tardes. Bueno, Hola, buenas tardes, ¿cómo están? bien Gilberto, ¿y usted qué tal? Bien, bien, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Esta pues es la semana número 7 de este curso que se denomina Ejecución de Proyectos, ¿cierto? Es decir, estamos durante durante este periodo pues, revisando algunas de las herramientas para poder ejecutar esos proyectos, ¿cierto? Entonces, acá es muy importante tener en cuenta que pues estamos hablando un poco de todas esas habilidades, porque esto que hemos visto durante el curso son metodologías, son quizás pautas que les ayudan a ustedes a gestionar de manera mucho más eficiente el proyecto. Pero si ustedes se fijan, este curso resume un poco lo que ustedes han venido haciendo durante el programa de especialización, ¿cierto? Entonces, usted ya hoy está en la capacidad de formular un proyecto, ¿sí o no, Donaldo y Gilberto? Hoy ya podemos mm, formular, ¿cierto? Sí, Ya señor. sabemos, sí, ya sabemos definir un contexto, ya sabemos identificar problemas. Ya aprendimos tal vez algunas de las herramientas que nos han permitido de alguna manera pues identificar situaciones que podrían originar la apertura de un proyecto. Entonces ya usted tiene ese conocimiento. Posteriormente usted ya sabe cómo de alguna manera comprender ese problema de investigación o ese problema que da origen al proyecto. Ya usted logra reconocer cómo dentro de un proyecto intervienen una serie de actores que están en el exterior del proyecto y que tienen una influencia absolutamente positiva o negativa en el desarrollo del mismo. Ya usted sabe que como gerente debe gestionar absolutamente todas las partes interesadas, todos los stakeholders. Ya usted reconoce que es necesario que el proyecto se estructure por un ciclo de vida del proyecto. ¿Ustedes recuerdan el ciclo? Cuando vayan a formular proyectos, ya lo tienen absolutamente claro.
¿Alguien me lo recuerda? Gilberto o Donaldo, ¿cuál sería ese ciclo de que van a seguir en la formulación y en la misma gestión del proyecto? No sé si lo recuerdan. Entonces el proyecto siempre tiene un inicio, luego del inicio tiene todo un proceso de planificación, luego del proceso de planificación viene todo un proceso de ejecución, luego viene ya el desarrollo, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto. Porque en últimas, ese es el ciclo que vamos a estar repitiendo, repitiendo y repitiendo en cada uno de los proyectos que ustedes formulen. Por supuesto, pues como gerentes de proyectos van a tener que tener absolutamente en cuenta pues diferentes aspectos que les darán pautas para poder de alguna manera gestionar esos proyectos de manera efectiva. Como estamos finalizando ya este curso, ya estamos llegando al final, esta es la semana número 7, ya ustedes han venido desarrollando pues ciertos trabajos y ciertas actividades que los han llevado a reconocer algunas herramientas. Esto ya, digamos que el curso les da a ustedes unos elementos que bien podrían utilizar todos o algunos en la ejecución efectiva de su proyecto. Entonces, dentro de esas herramientas, pues hoy vamos a analizar una de tantas herramientas que podrían tal vez ustedes usar para hacer seguimiento, hacer incluso motivación de sus equipos de trabajo, comunicar las actividades del proyecto, hacer control, hacer retroalimentación. Entonces, si recuerdan cuál es esa herramienta que vamos a ver hoy o que ustedes de pronto leyeron durante la semana. Vamos a ver herramientas ágiles. Es- Herramientas ágiles, sí. ¿Cuál sería la de? Bueno, la semana pasada vieron una que yo estoy casi seguro que ustedes ya la manejan. ¿Recuerdan un poco cuál fue la de la semana número 7? Perdón, la de la semana número 6. bueno, profe, no entré a la clase de la semana 6, pero No por lo entré hacia menos, la semana 6, pero mañana hay que entregar la actividad de la semana 6 y es sobre la actividad. y eso, Sobre- sí, ¿verdad? Pero, Bueno, las herramientas son Scrum, Lear eh, Scrum, Lear ¿cuál será? ay, ¿cómo es que es la otra? La otra metodología. Bueno, listo, Donaldo. Hablemos de Scrum. La plataforma propone la herramienta, o bueno, los principios de esta metodología que es Scrum. No sé si Gilberto ha utilizado Scrum en su vida cotidiana. Es una de las más usadas actualmente en la gestión de proyectos. No sé si ya la han usado. ¿Y cómo les ha ido? Les pregunto porque yo sé que ustedes tienen ya mucha experiencia en eso, entonces para como no volver otra vez a repetir otra vez todo lo que ya ustedes posiblemente saben, sino más bien conversar un poco sobre eso. Entonces, es que Gilberto Scrum de repente lo ha manejado, ha estado estudiándolo, ¿cómo lo ve? O Donaldo, no sé si Scrum no ha utilizado, Donaldo. Bueno, profe, yo creo que es más una combinación, Sí. porque sí, sí, bueno, en algunos casos sí se usan los sprints de Scrum, eh, pero de pronto se combinan con otras cosas. ¿Cómo le explico? Que no, de pronto no es como, bueno, por lo menos en lo que yo hago, no todo lo puedo hacer en microciclos, pero hay algunas cosas que sí. Entonces, en esos espacios sí, de pronto sí he utilizado la metodología Scrum, es más, incluso sin conocerla, pero sí se hace, hacían de pronto los sprints, que son microciclos y bueno, de, para que fueran viendo los resultados. Ok, listo, Donaldo. ¿Y Gilberto ha utilizado Scrum?
Bueno, Alberto tiene problemas del micrófono. Entonces, ¿qué será lo importante de Scrum? ¿No? Es una metodología. Recuerde que usted ya aquí tiene todo el proyecto hecho, ya está ejecutando, ¿cierto? Está logrando y poniendo de manifiesto todas las actividades. Por eso lo que ustedes vieron inicialmente en este curso de ejecución de proyectos, pues era precisamente todo ese desglose de actividades, ¿cierto? Y lograron reconocer cada uno de los elementos que iban a hacer realidad esos objetivos que ustedes postularon en ese proyecto que formularon en el curso de formulación de proyectos y que posiblemente reafirmaron en el curso de evaluación de proyectos. ¿Cierto? Y entonces, ahora como estamos en la ejecución, debemos tener algunas metodologías para pues poder hacerlos, para poder lograr esos objetivos. Una manera, ¿cierto? Porque también recuerden que durante este curso, pues ustedes tal vez leyeron sobre PM4R, ¿cierto? Leímos, estudiamos en la semana número 3 esa temática, que es una metodología, una serie de pasos para poder gestionar el proyecto. Luego vimos Prince2, también una metodología precisamente para poder gestionar proyectos. Luego también analizamos un poco el tema de indicadores de seguimiento y control, cómo esos indicadores eran absolutamente necesarios para gestionar los proyectos de manera efectiva. La semana número 6 vimos Scrum, ¿cierto? Scrum es, como ya lo mencionaba Donaldo, pues una metodología que le ayuda a usted a dividir el trabajo por ciclos. ¿Y por qué creen ustedes que lo deberíamos hacer por ciclos más pequeños? Porque la realidad de los proyectos hoy nos lleva a pensarnos en ciclos y no en el tiempo completo del proyecto. ¿Por qué será que se hace eso que denomina la metodología sprint? Ciclos. ¿Qué Pero será? yo pienso que es que se pueden entregar resultados de pronto más rápido cuando se Sí, trabaja por ciclos o por microciclos. Es diferente de cuando, por lo menos, cuando un proyecto trabaja con un esquema de cascada que tienes que esperar prácticamente al final de toda la actividad o de todo el proceso para ver un resultado. Entonces, exacto. en Scrum lo hacemos de pronto más fácil. Sí, todavía estamos manejando proyectos en cascada, como menciona Donaldo, Gilberto, Laura. Todavía ustedes de pronto en sus organizaciones utilizan ese proceso del proyecto de ejecución por cascada, termina una actividad, comienza otra, termina una actividad y comienza otra. Bueno, como mencionaba un poco Donaldo, pues los sprint, que es digamos que uno de los componentes representativos de la metodología de Scrum es que se hace en intervalos más cortos. Se recomienda que esos sprint duren ¿cuánto? ¿Cuánto duran ustedes? Recuerden que las metodologías se adecúan a las particularidades de los proyectos, no necesariamente se aplican de manera textual, porque es posible que los proyectos que gerenciemos pues requieran otros tiempos o otros espacios. Pero digamos que la esencia podríamos utilizarla. En términos generales, ¿cuánto debería durar un Scrum? Perdón, un sprint. ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? No son ¿Cómo dos lo haría? semanas, no son 2 semanas en promedio. 2 semanas en promedio, ¿cierto? Y entonces este proceso inicia precisamente con una planificación de ese sprint, ¿cierto? Entonces, ese inicio del sprint, pues, parte de una reunión para planificar el sprint, es decir, para saber cuáles son las actividades que se van a desarrollar durante ese tiempo que va a durar ese ciclo, que puede tardar, como ya mencionaba Don Algo, pues alrededor de 2 semanas. Pero recuerden que eso también va a depender muchísimo del tiempo del proyecto, va a depender muchísimo de los recursos del proyecto, va a depender del espacio, del tiempo que el proyecto de alguna manera genere.
Entonces hay un primer momento en el que usted como gerente del proyecto se reúne con ese equipo de trabajo, ¿cierto? Las tres, cuatro, cinco personas que pueden integrar su equipo de trabajo y pues planea precisamente el sprint. ¿De dónde viene la información a tener en cuenta en el sprint? ¿Cuál es ese tal vez rol o ese actor que nos menciona el curso? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la información del sprint? ¿Quién la maneja? ¿Cómo se llama ese rol de, de la persona que orienta el sprint? ¿Lo recuerdan? ¿Y recuerdan un poco eso? Tal vez, ¿cómo se llamará esa persona que recoge la información, que la desglosa? El Scrum Master, no, El Scrum Master, sí. Entonces, el Scrum Master, ¿qué hace ahí? ¿A qué se dedica? él es como si fuera un facilitador. O sea, Mm, Era el en sí, equipo en la aplicación. bueno, lo que entiendo que hace el Scrum Master es como que él tiene que hacer más fácil el trabajo, o sea, como que quitar los obstáculos para que el trabajo se facilite. Más o menos sí, es la labor del Scrum Master. claro. Y adicional a eso, ¿qué otra? Esa es una tarea muy importante, sí, relevante, quitar los obstáculos, hacer el trabajo más fácil. Esa sería entonces la labor de lo que nosotros podríamos llamar gerente del proyecto. ¿Qué creen ustedes? No, profe, sabe que esa fue una de las cosas que no entendí de la lectura, porque Sí. es que en sí el Scrum Master no es como si fuera un jefe, pero un director de proyectos sí es un jefe. Ujú. ¿Será? ¿Ustedes qué creen? Laura, Gilberto. ¿No? ¿Será que el Scrum Master podría asimilarse al gerente de proyecto, el director de proyecto, el jefe, dice Donaldo? ¿Quién asigna las actividades del sprint, por ejemplo? ¿Quién debería ser la persona que las asigna al equipo, a las personas que conforman el equipo? El Scrum Master asigna las tareas para ese equipo de desarrollo. Sí, creo que es el Scrum Master. Asigna las tareas, ¿cierto? ¿Quién acompaña el desarrollo de las tareas? El equipo, el equipo de El trabajo. equipo, bajo la orientación del Scrum Master. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El Scrum Master se convierte en esta persona que orienta el trabajo. Y resulta que como vimos quizás en la semana uno o la semana 2 del curso, pues ese director de proyecto o ese gerente de proyectos, pues hoy tienen unas particularidades, unas habilidades diferentes a las que posiblemente podríamos haber revisado en épocas anteriores. Entonces, hoy esos gerentes de proyectos no solamente dan órdenes y no solamente se dedican al seguimiento y al señalamiento de si se hizo o no se hizo alguna actividad o se cumplió uno u otro objetivo, sino hoy el gerente de proyectos pues es una persona que apoya al equipo y apoyar el equipo es ayudarlos a encontrar las mejores maneras para hacer el trabajo y lograr los resultados que se esperan. Dentro de esas actividades, ese Scrum Master, pues es también el encargado, como bien lo mencionaba Donaldo, en tal vez ayudar a facilitar los espacios. Y es quizás, o es quizás no, es el puente entre el Product Owner
el cliente y el equipo de desarrollo o el equipo del proyecto. Si recuerdan qué hace el Product Owner, dentro de esta metodología de Scrum hay un personaje o hay un rol que se llama el Product Owner. Él es el representante del cliente. Sí. que- Representante del cliente o el representante de la empresa para el cliente, ¿cómo será? exacto. O sea, O que el sea, representante. Ujú. exacto. Es que él de pronto es quien está pendiente o quien orienta o qué es lo más importante que se debe desarrollar. Exacto. Sí. Y es el que tiene el contacto absoluto con el cliente, porque uno de los objetivos de la metodología de Scrum es precisamente la generación de valor, ¿cierto? La generación de valor en tiempo real de manera rápida, por eso es una metodología ágil, porque es rápida, porque no lo hacemos en cascada, esperando al final del proyecto saber si funcionó o no, sino que por estos espacios cortos de tiempo estamos trabajando para darle respuesta a esas condiciones o a esos requisitos que determina el cliente en un proyecto de desarrollo. Pero en cualquier empresa podríamos tener esta relación cliente, product owner y Scrum Master, ¿cierto? Porque posiblemente usted trabaja para una compañía y esa compañía tiene una junta directiva y esa junta directiva tiene unas especificaciones y da unas indicaciones, unas metas, algo que quiere lograr, algo que necesita lograr, se lo comunica y lo traduce este product owner que a su vez se lo entrega a este Scrum Master, quien orienta, apoya el trabajo de ese equipo. ¿Sí? Entonces hay una serie de roles con algunas tareas y algunas responsabilidades específicas que llevan en últimas a este gran resultado que es la generación absoluta de valor, generación absoluta de valor para el cliente de manera ágil, de manera pues rápida y sobre todo también le permite pues poder generar esos ciclos de mejora continua mucho más rápido. ¿De acuerdo? No sé si se entiende estos roles dentro de esta metodología. ¿Sí? Más o menos. Sí, señor, están claros. Listo. ¿Dónde entonces estarían ustedes? Ubicándose como gerentes de proyectos. Podríamos ser como el Scrum Master. Sí, podría ser el Scrum Master, pero también podría ser el Product Owner, la persona que está en contacto con el cliente. Ah, sí, dependiendo de cómo sea, digamos, la comunicación, digamos, de las dos partes. Podría ser la una o la otra parte, digamos, si son dos partes. Bien, muy bien, Gilberto. Y ahí recuerden que dentro de esos roles, pues hoy el rol del gerente de proyectos ha cambiado. Yo les sugiero siempre leer mucho porque los proyectos, si bien, como veíamos quizás en la semana número 4, en la semana número 5 vimos el tema de construcción de indicadores, ahí hablábamos que los proyectos los podemos construir técnicamente muy bien, es decir, completamente estructurados y completamente determinados. Pero recuerde que en la ejecución entra a jugar estas habilidades muy particulares del gerente para hacer que pues las cosas sucedan de la manera que deben suceder, ¿cierto? Y entonces ahí pues entra a jugar su papel, ¿cierto? Como gerente de proyectos. Entonces, ubicándose en ese proyecto, usted posiblemente puede ser ese Scrum Master, es decir, el que está de cara al equipo, ¿cierto? Usted coordina ese equipo. Entonces, el trabajo que usted va a realizar viene de dónde, de dónde organiza usted ese trabajo, de dónde saca la información.
Esto lo estamos haciendo porque esta es la actividad que deben entregar en la semana número 7, es decir, el día lunes. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿de dónde van a sacar la información para organizar los sprints? ¿De dónde la sacamos? Entonces, de las actividades programadas Sí, o sea, eso se llama ¿cómo? Técnicamente. se llaman, se llaman. ¿Cómo será? Lo hicieron en la actividad de la semana número 2, la El número sprint 3. planning no es, profe, el sprint planning, no es el planificador. ¿Qué será, Natalia? Laura, Natalia, ¿de dónde lo sacamos? De la elaboración del tablero Scrum. Eh, El tablero Scrum lo vamos a hacer con esas actividades, pero las actividades Ujú. o cómo organizamos el sprint, de dónde sacamos la información para organizar, por ejemplo, para hacer la reunión de planificación del sprint, ¿de dónde vamos a sacar ahí lo que vamos a poner a hacer a la gente? Porque sin ese insumo usted no puede organizar el ciclo, porque ¿qué va a poner? Recuerde que usted es el que designa qué va a hacer la gente, cómo va a distribuir el trabajo de las personas que integran ese equipo de trabajo que usted tiene para lograr una serie de objetivos que le encargaron como gerente de proyectos. Entonces, ¿usted hizo qué? Hizo ¿recuerdan lo de la semana número 2? Estábamos en el foro y ustedes colocaban ahí un poco el tema de la distribución del trabajo. ¿Recuerdan cómo lo denominábamos por acá? ¿LDT será o cómo? El desglose de esas actividades, El- ¿recuerdan? Sería, sí, la de T. Exacto. Entonces hay un desglose de actividades. Ustedes ese proyecto que formularon en los cursos anteriores, le definieron una serie de objetivos y para cumplir esa serie de objetivos, pues ustedes definieron una serie de actividades. Es posible que esas actividades, recuerden que en la semana número 2 nosotros en el foro dijimos, ese EDT lo podríamos tal vez organizar por el ciclo de vida del proyecto que dice el PMI versión 6, ¿sí? Entonces, hay algunas actividades que están asociadas a la etapa de inicio, otras actividades asociadas a la etapa de ejecución, a la etapa de monitoreo, a la etapa de control, ¿cierto? O sea, pudimos haber organizado ese desglose de actividades, pues de la manera que mejor nos convenga. Y con base entonces en esas actividades, eso que ya hemos venido pues como organizando y que ya lo tenemos claro, pues empezamos a organizarnos en estos ciclos más pequeños llamados sprint para poder cumplir con los objetivos de manera mucho más rápida. Y ahí es donde tenemos este primer momento, una reunión de planificación, que posiblemente hemos recibido información de ese product owner, ¿cierto? Esa persona que está en contacto directo con ese cliente, que trae lo que el cliente quiere, que trae las expectativas del cliente, lo que el cliente está buscando y espera, y usted pues traduce eso en actividades. Y esas actividades son las que usted reglamenta con el equipo de trabajo en esa reunión inicial que, que tiene para planificar el sprint. Posteriormente, como usted organiza esas actividades, pues también ya sabemos que a cada una de las actividades debemos colocarles tiempos, espacios y responsables, ¿sí? Ustedes recuerdan que hicimos una matriz. ¿Recuerdan cómo se llama la matriz?
Estoy preocupado porque ustedes ya hicieron todas esas actividades La matriz RACI, y ya yo puse 5 a todos. la matriz RACI. Eh. No, fue Listo, listo. No, bueno, pronto muy bien, Donaldo. Entonces la matriz RACI, ¿qué es la matriz RACI? Sí, ¿cuáles son esos roles de la matriz RACI? ¿Mm? El responsable, el aprobador, el consultado y el informado. Exacto. Entonces ahí hay unos roles, hay una distribución de actividades. Ustedes construyeron esa matriz RACI. ¿Y por qué es importante? Pues precisamente, como hablábamos en ese momento, pues porque se hace necesario distribuir de manera efectiva el trabajo, ¿cierto? Y es absolutamente necesario que usted asigne responsables a las actividades. Todas las actividades deben quedar completamente explícitas, debe tener completamente un responsable y debe tener completamente una fecha de entrega, un tiempo de entrega y posiblemente qué es lo que se espera que el colaborador o el responsable pues entregue en un determinado momento. ¿Sí? Entonces, en ese momento usted ya organiza esas actividades, organiza pues las responsabilidades, organiza el equipo y el equipo empieza a trabajar en esas actividades. Entonces, dentro de esta metodología de Scrum, ¿qué le dice? Usted como Scrum Master, todos los días debe hacer una reunión, ¿cierto? ¿Cuánto debe durar la reunión? 15 minutos. 15 minutos, ¿cierto? Entonces ahí no estamos generando una serie de debates ni reuniones extensas, sino 15 minutos con el equipo. ¿Y qué les vamos a preguntar al equipo en esa reunión diaria? Usted que es el gerente del proyecto. ¿Qué les va a preguntar al equipo? ¿Cómo va a ser la reunión? ¿Cómo la va a estructurar? Entonces, más que todo, ¿qué fue lo que, o sea, que hagan un reporte de lo que hicieron el día anterior y las actividades que se va a desarrollar en el día presente? Listo. Entonces le preguntamos qué ha avanzado. ¿Qué ha avanzado de qué? De las actividades que asignamos en la reunión para planificar el sprint. ¿Qué más le preguntaríamos, Laura, en esa reunión de 15 minutos? Hay que ser muy concreto. ¿Qué más le preguntamos al equipo? ¿Qué actividad tiene para el día de hoy? Es decir, si la reunión es hoy, ¿qué tiene para el día de hoy? Si sale o no sale, digamos, si esa actividad queda hoy o queda para otro día. Listo. La reunión la hacemos siempre al final de la jornada, ¿no? Al final del momento del día. Donald. Y también se le pregunta qué problemas han tenido, que Exacto. Muy bien. Entonces ahí le preguntamos tres cosas muy importantes. Primero, pues, ¿qué se avanzó en el día? ¿Sí? Muchachos, ¿qué pasó? ¿Cómo avanzamos? ¿Sobre qué? Sobre las actividades. No nos inventamos actividades porque si no la reunión dura más de 15 minutos, 20 minutos. Si colocamos actividades todos los días nuevas a las diferentes determinadas en la reunión para donde planificamos el sprint, pues no tiene mucho sentido porque entonces todos los días estamos cargando actividades y no vamos a poder avanzar en el proceso. ¿Cierto? Entonces, sobre esa reunión de planificación de actividades diariamente al finalizar la jornada, pues nos reunimos 15 minutos frente a ese tablero que hablaba Laura Natalia, que ya vamos a mirar cómo lo podemos construir. Ese tablero yo me paro con el equipo y le pregunto pues tres cosas importantes. Lo primero, pues qué avanzó en el día, cómo nos fue en el día, qué tal estuvo el día. Segundo, pues le pregunto qué obstáculos tuvo, qué cosas pasó, qué actividades quedaron pendientes, qué cosa no pudimos hacer, por qué no la pudimos hacer. Y tercero, pues definimos un poco cuál será el campo de acción o las tareas a realizar para el día siguiente. Todo esto deberíamos hacerlo, esta actividad, esta tarea, tal vez de control, debemos hacerla de manera diaria durante todo el sprint. Cuando ya termina ese sprint, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer?
Ya terminó el tiempo, definimos que eran 2 semanas para el ciclo, terminaron las 2 semanas y entonces venimos a realizar este tema con el equipo, que es la revisión del sprint. ¿Sí? ¿Y ahí qué vamos a revisar? ¿Cómo va a hacer usted esa revisión con el equipo? ¿Qué creen que deberíamos hacer ahí? ¿Cómo lo harían ustedes como gerente de proyectos en medio de esta estructura que tenemos en la diapositiva? ¿Cómo hace la revisión? ¿Qué toma? ¿Cómo la prepara? Recuerda que el gerente de proyectos es usted. Usted es el que debe tener las ideas totalmente claras, el proceso totalmente claro, el proyecto totalmente claro en la cabeza y en la ejecución. Luego, ya después de haber terminado el proceso, usted podría realizar esta actividad de revisión del sprint. Y entonces ahí, ¿cómo lo realiza? ¿Cómo lo realiza usted, Donaldo? ¿Cómo lo haría? Bueno, profesor, inicialmente pues se reúne el equipo de trabajo ¿Le da café y o no le da café? sí, claro. Digo, me imagino que hay que hacer el ambiente bastante ameno, ¿no? Sí, porque recuerden Pues que en la semana número 1 hablamos de las habilidades del gerente. Laura, ¿usted les da café o cómo genera usted el espacio para la revisión del sprint? Como gerente nueva, después de haber visto todas estas cosas que hemos visto aquí. Donaldo les da café, ¿usted cómo lo hace? Un agua. No, Natalia, mentira. pero Natalia, con agua No, nomás. con este calor, con agua. No, mentiras. Sí, Laura Natalia les da agua, Donaldo le da café. Gilberto, ¿usted cómo crea el espacio para hacer la revisión del sprint con el equipo? Recuerde que una de las grandes habilidades del nuevo gerente de proyectos, pues es precisamente la gestión del equipo, ¿no? No, pues considero que siempre hay que crear un ambiente armonioso de trabajo y pues sí, a veces un cariñito, un café, una agüita o algún refrigerio, eso incentiva y motiva. Listo, creamos un proceso donde de alguna manera pues las personas se sientan bien. Recuerden que pues, esto es un tema de personas, la gerencia como tal, incluida la gerencia de proyectos, es un tema de personas, es un tema de seres humanos y quien dirige pues tiene unas particularidades muy especiales. Entonces yo sí les sugiero muchísimo crear ambientes que de alguna manera faculten estas competencias o estas sí, tal vez competencias, cualidades de camaradería, de compañerismo, de respeto, de empatía, de ánimo, de motivación, porque recuerden que son ellos los que van a hacer realidad el resultado y usted tiene esa misión de dar esos resultados y los hace a través de la gente. Listo, ya tenemos entonces el ambiente más adecuado posible, lo más ambiente de camaradería, respeto, empatía, felicidad, alegría, logro. Y ahora entonces usted que es el gerente de proyectos, ¿cómo inicia entonces la revisión del sprint? ¿Qué haría? bueno, profesor, hay que revisar primero si se cumplieron los objetivos, ¿no? Si salieron bien las cosas. Eh, y lo Y así, hacemos con base en qué. con base al objetivo planificado, a la actividad. Sí, entonces, con base en esta reunión inicial del sprint, ¿cierto? Donde ustedes Sí. definieron qué era lo que se iba a hacer y qué era lo que se quería lograr en esta etapa de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Para evitar que las reuniones se vuelvan totalmente improductivas, ¿sí?
Entonces, para que sean productivos hay que llevarlas preparadas. Para que sean totalmente productivos hay que llevar claramente qué era lo que se quería hacer, ¿cierto? Qué fue lo que se definió cuando se inició el trabajo. Y en esta reunión, como llamamos acá esa actividad, revisamos realmente qué fue lo que se hizo, cómo realmente se logró, identificando aquellas actividades o aquellos metas que teníamos por lograr, si se lograron o no. Y identificando posiblemente aquellas acciones de mejora para poder lograr. Es a eso lo que le llamamos retrospectiva del sprint. ¿Qué sería ese tema de retrospectiva del sprint? Darme cuenta precisamente de aquellas actividades que posiblemente no se logró el resultado adecuado o se logró pero se logró parcialmente. Y en ese orden de ideas, pues debemos identificar aquellos aspectos que no estuvieron bien o que son susceptibles de mejora para ajustar el proceso y volver nuevamente a planificar un siguiente sprint, ¿sí? Que recuerden que los sprints, ¿sí? Finalizan, se retroalimentan, se hacen ajustes y vuelve e inicia el proceso. Por eso hablamos que esta es una metodología que ayuda a maximizar el valor, maximizar el valor. ¿De acuerdo? Y esto lo hacemos de manera constante, de manera constante. Bien, no sé si eso es claro en la operatividad del proceso. Sí, señor. Sí, Sí, señor. listo. Bien, ahora, cuando vamos a hacer posiblemente estas reuniones con el equipo, es ahí donde deberíamos tener alguna herramienta que nos permita mostrar, es decir, una herramienta visible de comunicación que permita que el equipo logre ver en tiempo real, sería lo ideal, ¿sí? Cómo va el avance de las diferentes actividades y de los diferentes procesos que se han asignado en un determinado tiempo. En este caso, pues en esta metodología del Scrum, ¿sí? Y entonces, dentro de esas herramientas que podemos utilizar para darle esa comunicación a los colaboradores, es decir, darles a entender cómo vamos, en dónde vamos, podemos utilizar algunas herramientas como, ¿cuáles se le ocurren? ¿Cuáles utilizan ustedes para mostrar este proceso a los colaboradores? Al equipo de desarrollo, al equipo de trabajo. Digamos que no utilizan de pronto en sus compañías cómo hacen cuando sus jefes los reúnen para contarles lo que está pasando, cómo va un proyecto en determinado momento. Porque entonces para mostrar ese avance podemos utilizar pues la herramienta Canva, que es lo que nos sugiere el contenido del curso. Canva. ¿Alguien recuerda, hizo alguna lectura sobre Canva durante la semana? Profe, las Kanban es como una tarjeta visual, Sí, ya. Y bueno, el objetivo que tiene es que todo el mundo sepa y vea el estado del trabajo, de todo el proyecto, cómo va. muy bien, Ronaldo. Entonces, es una herramienta visual, ¿sí? Entonces, nosotros debemos mantener informado
a todos los miembros del equipo. Nosotros, como gerentes de proyectos, debemos tener motivados a todos los integrantes del equipo. Nosotros, como gerentes de proyectos, debemos estar monitoreando constantemente el resultado. Nosotros, como gerentes de proyectos, debemos estar evaluando constantemente el desempeño de los miembros del equipo. Nosotros, como gerentes de proyectos, debemos ser capaces de reconocer las dificultades que se presentan, ajustar esas dificultades en el momento para garantizar el logro de los objetivos. Nosotros, como gerentes de proyectos, debemos garantizar la articulación de todos los miembros del equipo. Nosotros, como gerentes de proyectos, debemos garantizar la transparencia, la equidad y la celeridad en la entrega de la información. En ese orden de ideas, debemos utilizar alguna herramienta que permita comunicarle al equipo y posiblemente a los actores que también están involucrados en el proyecto, el estado del proyecto. Y como somos seres humanos, como no trabajamos con máquinas, ¿cierto? Hasta ahora pues las máquinas nos ayudan a hacer muchas cosas, entre esas un tablero como este, pues siempre vamos a necesitar herramientas que nos ayuden a captar la atención, la motivación y a tratarnos como seres humanos. Pues, como decía Donaldo, pues Kanban es una metodología, no es una metodología, es una herramienta que nos permite visualizar, tranquilo, nos permite visualizar, nos permite establecer prioridades, tareas que debemos realizar en el proyecto, nos permite visualizar el flujo de trabajo del proyecto, ¿sí? Todo el flujo del trabajo del proyecto. Entonces es una herramienta absolutamente visual, visual. Ahora, ¿cuáles son esas fases, esos pasos que se deben seguir para poder implementar o para poder crear esto que en su momento llamó Laura Natalia tableros? Esto es un tablero, ¿cierto? Un tablero que permite visualizar el flujo de trabajo, que permite visualizar las actividades que vamos a realizar, que permite establecer los límites del trabajo, las fechas, los entregables, los tiempos, que permite determinar cómo, de alguna forma, se va moviendo el avance de cada una de esas tareas. Y también nos permite monitorear, controlar y garantizar la mejora continua dentro del proceso de la gestión del proyecto. ¿Sí? Entonces, en la diapositiva ustedes encuentran esos 5 pasos para la construcción del tablero. Usted puede construir el tablero en Excel, puede construir el tablero en Kanban, puede construir el tablero en Padlet, como les indica o como les sugiere la actividad a entregar el día lunes, que es precisamente que usted elabore un tablero, que elabore un tablero siguiendo esta metodología Kanban y que lo elabore de acuerdo a lo que acabamos de ver hace un momento, que es la metodología del Scrum, ¿sí? Entonces, esto usted va a crear un tablero para un ciclo, para un sprint, que le permita, primero, identificar las actividades o tareas, es decir, esa planificación inicial del sprint. Recuerden, la primera etapa del sprint. Segundo, pues que usted dentro de este tablero establezca los límites, es decir, cuándo se deben entregar las diferentes tareas, cuándo se deben realizar ciertos trabajos particulares dentro de ese sprint, establecer los límites. También usted dentro de la implementación, dentro de la elaboración de esta herramienta, pues debe tener algún elemento que le permita
señalizar el avance de cada una de las tareas. Ya sea porque usted coloca alguna columna donde diga iniciado, en proceso o culminado y vaya haciendo ese movimiento en la medida que usted va haciendo las revisiones posiblemente diarias, las reuniones diarias o posiblemente las reuniones de revisión del sprint, donde establece si hemos culminado o hemos avanzado en X o Y actividad. Y por último, pues este tablero le debe permitir saber si usted va avanzando o no en el desarrollo de ese sprint en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, Kanban es una herramienta gráfica y que contiene básicamente estos elementos. ¿Alguien ha utilizado, tal vez, tienen un tablero en Excel, quizás? Yo tengo un tablero en Excel, por ejemplo, de algunos proyectos internos que se realizan. No sé si ustedes dentro de su práctica también los han creado. ¿Es sencillo? ¿Qué les parece a ustedes? Yo, sinceramente, lo tengo físico, ¿sí? Lo tengo físico, o sea, de esos tableros, o sea, literal, el de marcador, yo lo tengo ahí en mi escritorio, o sea, yo soy más de visual. Si yo veo, o sea, yo me acuerdo. O Ah, sea, listo, perfecto. entonces yo veo, sí, toca hacer esto. Hoy para hoy tenemos esto, bueno, listo, esto ya salió, esto ya quedó, esto queda pendiente, ¿sí? O sea, yo soy más de verlo ahí. No digo que no lo he manejado en Excel, pero lo que te digo, profesor, es el más visual. O sea, yo lo estoy viendo todo el tiempo. O sea, estoy viendo mi tablero todo el tiempo. Entonces, el Muy visual, bien. el digital, pues tendría que abrirlo, me ocupo en otras cosas, entonces no lo voy a estar viendo frecuentemente. Ujú. Muy bien, Natalia. Bueno, el tablero puede funcionar. ¿Qué es lo importante? Tenerlo absolutamente claro. El problema es cuando no tenemos organizado este tema de las tareas. ¿Sí? Usted dirá, bueno, a mí me quita tiempo ponerme a hacer el EDT, por ejemplo. No, pues ya sabemos, profesor, qué es lo que debemos hacer. Pero ¿y si se le olvida algo? ¿Cierto? El EDT me sirve para poder realizar seguimiento constante a las actividades, a designar tiempos, designar responsables. Si no lo hago, ya lo miramos con la matriz RACI, ¿sí? No puedo lograr esos objetivos si no soy juicioso con ese espacio, con ese proceso. ¿Quién debe hacer eso? El gerente es el que debe organizar ese tema. Entonces, a esto hay que dedicarle tiempo. Tiempo para poder diseñar, para poder establecer, para poder determinar, para poder organizar. Y así como Natalia lo lleva en su tablero, y seguramente, no sé, Natalia, si usted hace, yo en algún momento fui gerente de banco, y entonces en la gerencia del banco resulta que pues uno maneja una serie de tableros digitales, pues obviamente en el sistema, pero de manera manual, pues uno tiene un tablero en su oficina, y entonces ahí tiene una serie de productos que debe vender o algunas metas que debe cumplir en el banco. Les asigna una serie de responsables con nombres propios y lo revisamos de manera semanal. Es un poco tal vez la aplicación de la metodología Scrum. Bueno, en esa época no creería yo que se llamara así, ¿cierto? Pero pues hacíamos más o menos esa distribución de trabajo semanal y el tema era absolutamente semanal, es decir, habría que hacer el análisis o había que reunir al equipo todas las semanas, revisión del sprint, para revisar cómo iban los vendedores y los asesores en términos de las metas a cumplir, ¿sí? Entonces, digamos que por práctica es necesario hacerlo. Recuerden que la labor del gerente también es el tema de acompañar. El tema de acompañar también es supervisar y garantizar que el resultado se cumpla. No sé si Gilberto utiliza alguna herramienta que le permite tal vez construir estos tableros.
Como tal, así, bueno, a veces sí algunas tableritos como en Excel, a veces hasta las mismas noticas que trae el escritorio le sirven a uno mucho, o si no, ya lo más clásico que es un tablero físico que uno va haciendo esas actividades y las va asignando. Listo, Gilberto. Y Donaldo, Bueno, profe, la verdad no usamos ninguna herramienta. Eh, sí, de pronto el tablero manual se ha dado la oportunidad de corcho y se van poniendo ¿cómo que se llama? Los POSIT, pero realmente nada listo. elaborado. Bueno, entonces Donaldo, Laura, Gilberto, pues ustedes vieron esta especialización en gerencia de proyectos, entonces ya no podemos quizás ponerlo así tan a la ligera. Podemos utilizar el tablero, podemos utilizar este tema que dice Donaldo, tal vez mover como las fichitas. Pero ahí, ¿qué es lo importante? Primero, pues que usted lo tenga totalmente claro, que lo tenga 100% visual, es decir, que lo vean ahí en su espacio de reunión, que usted se reúna, ¿cierto? Que haga el debate con su equipo de trabajo. Recuerden que el control, y esto se lo digo por experiencia propia, la operatividad del día a día, dicen algunos autores, el torbellino del día a día, nos puede estar jugando una mala pasada. ¿Qué es el torbellino del día a día? Pues el montón de actividades que posiblemente debemos atender en un día. Este es un torbellino, reuniones, espacios, llamadas, eh, un montón de cosas que nos toca atender. Sin embargo, si no tenemos absolutamente claro cuáles son exactamente aquellos resultados que debo cumplir y si no los estoy monitoreando de manera diaria, como bien plantea la metodología del Scrum, ¿cierto? Si no hago esas revisiones diarias, si no genero un espacio mínimo semanal, todas las semanas, hago una reunión tal vez de revisión, le puedo colocar así, ¿cierto? Usted como gerente de proyectos, esto es una metodología, una manera, herramientas para ejecutar. Entonces me reúno con el equipo el día viernes o lo hago el día lunes. Siempre todos los lunes a las 8 de la mañana reviso las actividades planteadas al inicio de la semana o al inicio de un determinado sprint, llamándolo en medio de la terminología de Scrum, ¿cierto? Reviso esa distribución de tareas, las comparo con los resultados que presenta cada uno de los colaboradores, debato con ellos, reflexiono sobre los avances con ellos a través del tablero, ¿cierto? Entonces ahí tal vez el tablero les va a dar a usted el nombre de los colaboradores, el nombre del equipo, Donaldo, Natalia, Gilberto. Donaldo debía haber hecho esto y debía haber entregado esto en tal tiempo. Y cuando yo hago esa retroalimentación, estoy todo el tiempo haciendo algo que posiblemente podríamos llamar rendir cuentas. Hay algunos autores que dicen que es necesario que el equipo se reúna a rendir cuentas y que cada uno de los miembros del equipo se dé cuenta de que su actividad influye sustancialmente en las actividades del otro. Estas reuniones con estos tableros informativos donde establecen este proceso da cuenta del trabajo de cada uno de los miembros del equipo, ¿cierto? Eso hace que el equipo pues se sienta absolutamente comprometido, posiblemente avergonzado en el evento de que haya dejado de cumplir como con los tiempos y con las actividades y lo lleve o lo motive precisamente a avanzar en el proceso. Entonces, mi invitación y la invitación de la semana número 7 es a construir estos tableros bajo esta metodología Kanban, que básicamente establece pues estos cinco puntos, que es lo que ya veníamos revisando y que dentro de la ejecución de ustedes como gerentes de proyectos es absolutamente fundamental para garantizar ese control y ese seguimiento, esa motivación, ese sentido de camaradería con los miembros del equipo. Bien,
¿por qué deberíamos hacer estos tableros? ¿Cierto? Entonces lo debemos hacer principalmente porque en el proyecto, muy bien, Geraldine, acá ya veo a Geraldine, hola Geraldine, buenas tardes. Efectivamente, en Notion, ¿sí? Asana también, o sea, esto ya Laura, Donaldo, Gilberto y Bolledo, Arlene, por ejemplo, Geraldine pone de manifiesto el tema de Planner, que es una de las herramientas de Microsoft 365, ¿sí? Que viene ya ahí, estoy casi seguro que todos ustedes tienen quizás acceso a eso. Geraldine, ¿quiere contarnos un poco cómo lo hace usted en Planner? Buenas tardes a todos. Sí, en mi caso para temas personales, porque me gusta manejar mi vida como un proyecto, por eso estudié, por eso estoy haciendo la especialista en gerencia de Sí. proyectos. Lo manejo más que nada en Notion. Yo, digamos, a tema personal, quiero hacer una remodelación en la casa, entonces tengo todo organizadito como qué actividades tengo que hacer, a quién le asigno cada actividad. Y ya en temas laborales, utilizo más Planner porque me da la facilidad de colocar qué actividades tengo para pasar como sería un post-it, como si fuera un post-it. Entonces cada uno tiene sus requisitos y también le puedo asignar como etiquetas y le puedo también asignar a las personas a las que le corresponde esa actividad, a cada persona de cada equipo. Entonces me gusta mucho Planner, me ha sido más fácil trabajar con Planner. Muy bien, Geraldine. Bueno, dentro de la actividad de la semana número 7 nos invitan precisamente a utilizar posiblemente Planner, que pues es seguramente si tienen una cuenta bueno, de la universidad, el correo de la universidad, pues ahí les permite precisamente tener acceso a esta opción, ¿sí? Y ahí usted puede hacer este proceso del Scrum. Sí, es decir, usted puede crear ese proyecto. Recuerde que usted ya lo tiene creado. Ya usted tiene una distribución de actividades, porque ya lo hizo en la semana número 2, que usted ya tiene una matriz de responsables, porque ya hizo la matriz RACI. Y de alguna manera, pues usted ya ha definido tal vez su proyecto por fases. Y en ese orden de ideas lo puede organizar precisamente en Planner. Usted también en Planner puede distribuir las actividades a los miembros de su equipo, ¿cierto? Entonces, si Geraldine es la que tiene que hacer el acta, entonces yo dentro de ese mismo aplicativo, pues ahí voy a asignar directamente la actividad a Geraldine, ¿sí? Planner es una herramienta de productividad, de mejora de la productividad y nos ayuda a trabajar de una manera mucho más organizada con los equipos. Miramos ahorita y aprovechamos aquí a Geraldine para que nos muestre cómo podríamos utilizar esa herramienta. ¿Listo? Geraldine, yo voy a terminar acá y lo hacemos entre todos, por si de pronto Donaldo y sí, no lo han utilizado, pues tal vez puedan utilizarlo, porque también va a ser necesario que lo usen para la actividad de la semana número 7 que se entrega este lunes. Bueno, entonces para continuar un poco con el proceso, dentro de esa construcción de tableros, de esta herramienta que se llama Kanban, que ya vimos que son precisamente, pues, poner de manifiesto y de forma visual todas las actividades, los responsables, los tiempos, para posiblemente pues hacer esa reunión con los equipos. Kanban es una herramienta de comunicación. Me da los elementos fundamentales para esa reunión con el equipo de manera muy, muy clara y muy, muy efectiva. Entonces, dentro de esa herramienta Kanban, pues faculta ciertos valores o ciertos principios. Esa herramienta Canva les va a permitir a ustedes tener total transparencia con el equipo.
uno de los principales valores de esta herramienta, transparencia. ¿Y por qué transparencia? Porque básicamente todo el mundo, todos los miembros del equipo se están dando cuenta de cómo va el proyecto, cómo va el avance, en qué va, en qué tenemos problemas. Hay una comunicación honesta, constante, ¿cierto? Franca con los miembros del equipo. Pero también Kanban le permite al gerente de proyectos poder equilibrar. ¿Y qué es equilibrar? Darse cuenta posiblemente de la carga o la sobrecarga que tienen los colaboradores o los miembros del equipo. Porque Kanban, cuando usted coloca todas las actividades, ¿cierto? Incluso eso se puede hacer en Planner, saber claramente cuántas actividades o cuál es la carga que tiene un colaborador en un determinado proyecto y darse cuenta precisamente de ese equilibrio. ¿Quién tiene más sobrecarga de tareas y quién tiene menos? Y como gerente, pues usted generar acciones para poder equilibrar esas actividades o esas cargas de trabajo. Tercero, pues Kanban permite la colaboración constante. Recuerden que el tablero lleva a dar cuenta de lo que están haciendo las personas. Pero el dar cuenta de las tareas de las personas y de los avances de los miembros del equipo no es o no tiene como objetivo ridiculizar al colaborador porque no ha cumplido o porque no ha avanzado. Tiene la misión de que dándome cuenta de las dificultades que puede tener mi compañero para cumplir sus tareas o para cumplir sus responsabilidades, yo como miembro del equipo, pues lo que hago dentro de esas conversaciones es dar ideas para solucionar. Recuerden que a veces el tema, cuando se discute entre varios, pues da mayores alternativas para la solución de las diferentes situaciones que debemos afrontar. Entonces, Kanban es una herramienta de colaboración. Cuando usted está mirando, entonces Donaldo no ha cumplido con su actividad, no ha avanzado, algo está pasando, estamos retrasando el proceso. Y es posible que otra persona pues diga, deberíamos hacerlo de esta manera, o debería enfocarse por este otro lado, o debería revisar esta otra perspectiva, o debería acudir a tal cliente, o debería mirar, ¿sí? Es decir, la herramienta y ese espacio de diálogo en armonía con el tablero, pues permite fomentar la colaboración con los miembros de ese equipo. Kanban también tiene o esta herramienta y metodología también de contarle al equipo cómo va el proyecto, cuáles son las actividades, los responsables, pues siempre tiene una orientación absoluta a generar valor en el cliente, ¿sí? Es decir, todos los proyectos tienen una serie de actores, una serie de instituciones, personas que están involucradas y que están esperando resultados del proyecto. En ese orden de ideas, realizar la revisión de manera constante del tablero, pues permite precisamente tener un foco 100% en el cliente. También la herramienta Kanban tiene potencia el liderazgo de quien orienta el proyecto. ¿Y por qué el liderazgo? ¿Por qué? Pues porque le permite hacer seguimiento, pero también le permite hacer acompañamiento. Le permite conversar sobre las dificultades que están teniendo los colaboradores y les permite prestar atención y apoyo para superar las diferentes barreras y obstáculos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades que han sido asignadas. Luego, ahí en estas reuniones, porque el tablero por sí solo, pues no es útil. ¿Sí? Es decir, colocar las actividades y mostrar los avances, quién va al 80, quién va al 20, quién va al 10, o quién va en rojo, quién va en verde, quién va en amarillo, dependiendo de cómo se construya,
pues no va a ser útil si no hay un espacio de conversación de equipo en torno a los resultados del tablero. ¿Sí? Entonces va a ser absolutamente relevante que se haga la reunión, que se haga la conversación, ¿sí? Que por supuesto debe estar organizada, como ya habíamos hablado, para evitar el tiempo, para evitar la pérdida de tiempo. Entonces, con estos aspectos podemos entonces reconocer las ventajas de Canva, que es precisamente visualizar el flujo de trabajo, agilizar la colaboración y reducir los cuellos de botella. Entonces, estos tres aspectos en la ejecución del proyecto son absolutamente fundamentales. Visualiza todo el flujo de trabajo, todo lo que hay que hacer en un determinado momento. Ubíquense en la metodología de Scrum, ¿cierto? Toda la visualización del trabajo que se va a realizar en 2 semanas. Agiliza la colaboración porque da cuenta de lo que están haciendo cada uno de los colaboradores. Y eso quiere decir que podemos trabajar de manera colaborativa, dando ideas nuevas y ayudando para que otros colaboradores que posiblemente no estén logrando las metas avancen al mismo ritmo que todos los demás. Y por último, pues esta herramienta Kanban reduce los cuellos de botella. ¿Y por qué lo reduce? Porque usted de manera semanal o diaria, ¿cierto? En la metodología Scrum, usted también lo pone y hace su reunión con base en un tablero Kanban, ¿cierto? Y diariamente usted se está dando cuenta de los obstáculos y de los no avances. Y cuando no hay avance, pues usted lo que hace de alguna manera es generar soluciones y acciones de mejora, pero no esperando, como en esas metodologías de cascada, hasta el final del proyecto, sino de manera inmediata. ¿Sí? De manera inmediata. Bien. Entonces, crear los tableros Kanban no es una tarea compleja, pero sí genera absolutamente una serie de beneficios para usted como gerente de proyectos. Bien, de manera muy rápida, yo les voy a pedir que practiquemos un poco elaborar este tablero Kanban. O no sé si alguno de los presentes ya avanzó en la actividad número 7 y cree que podemos ver su tablero. Porque mañana son elecciones, ustedes van a ir a votar, pues no va a haber tiempo para hacer el tablero y la actividad de la semana número 7. No sé si alguien ya avanzó en esa. Yo ya lo entregué. Muéstrenlo, Geraldine. Muéstrenos a ver cómo le quedó, pues porque acá los últimos minutos es una actividad de grupo, pero pues somos tan poquitos que pues dividirnos nos tocaría día 2 ¿Me cada recuerdan? uno. Es Padlet, ¿verdad? Es Padlet. Padlet, sí. Vamos a ver. Compartir. Algunos de los Donaldo, Laura, Gilberto, algún tema con la actividad de la semana número 7 que es la construcción precisamente de un tablero. Pero regálenme un momentico. Entonces, para entrar a Parler hay que entrar con el correo el educativo. Sí, es mejor. Sí, es mejor porque aquí. Ujú. Sí, aunque pues si usted tiene una cuenta de Google o quiere entrar con la suya personal, sí, pero pues quizás incluso para la misma evaluación mía, pues será mejor con la cuenta de la universidad, pues para que no vaya a haber conflictos de pronto a la hora de yo ingresar. Ok, perfecto. Listo. Bueno, Geraldine, Voy. Voy que no encuentro el tablero. si quieres nos muestras el que tú ya hiciste, el que ya cargaste en la plataforma, Ujú. ¿sí? Y miramos un poco para que los demás compañeros a modo de ejercicio puedan ver un poco la estructura de ese Padlet. Recuerden que la actividad de la semana número 7 les pide que trabajen
¿cierto? Que trabajen el proyecto que ustedes ya vienen haciendo, ¿cierto? Recuerden, por favor, es sobre ese trabajo que ustedes ya vienen haciendo. Y ahí en la actividad de la semana número 7 les dicen que por favor tengan en cuenta la metodología ágil de Scrum, ¿cierto? O sea, este sprint que vimos al inicio de la sesión de hoy, estas particularidades del sprint, que pueden ustedes ah, registrar en un tablero para hacer estas reuniones diarias, esta revisión también del sprint. ¿Listo? Bien, bueno, Geraldine, la escuchamos ahora. Pues este fue, mi proyecto es una planta procesadora de fruta. Entonces, para trabajarlo con base al método Scrum, designaron las actividades que ya estaban planeadas, como el tema del estudio de mercado, las evaluaciones financieras, el tema legal, permisos. Bueno, esas son actividades de la formulación como tal del proyecto. Y para utilizar el tema de la metodología, dividí algunas actividades como el Sprint Planning, el Daily Scrum, el Sprint Review y el Sprint Retrospective. Y pues en cada uno especifiqué el tema de la frecuencia, los objetivos, se distribuyeron los roles, el tema de quién iba a ser el Product Owner, el Scrum Master, que en este caso se supone que soy yo, los gerentes financieros, el gerente administrativo, el gerente de calidad. Y aquí están todas las actividades. Cada actividad, por ejemplo, esta que es la evaluación financiera, pues el responsable es el gerente financiero. Pero se va a hacer, tiene el plazo máximo es la primera semana. Cada actividad tiene un plazo. Pues no debe pasar de ese plazo porque normalmente son actividades que se deben realizar antes para poder continuar con la siguiente actividad. Dentro de esta actividad hay un checklist de aprobación, que eso era lo que yo decía que me parece más cómodo hacerlo en Planner porque tú ahí puedes ir chuleando cada actividad o cada checklist, lo vas chuleando lo que vayas realizando. Entonces aquí está que se determinan por lo menos los costos de inversión, se hace la proyección de ingresos, el cálculo de flujo de caja. Bueno, cada actividad tiene su checklist respectivamente y pues así lo manejé yo. ¿Cómo haces el seguimiento? Es decir, ¿cómo vamos a ver, por ejemplo, si te ubicas toda la semana, todos los días? Ujú. Digamos que vamos a utilizar el tablero, este es un tablero, entonces vamos a utilizar el tablero para hacer la revisión diaria de, digamos que todos los días me voy a reunir 15 minutos con los colaboradores, haciendo tal vez una reunión del día de las que establece la metodología de Scrum. Y ahí cómo podría yo decir que he venido avanzando, es decir, cómo podemos mostrar el avance en el tablero. Bueno, cada actividad se va moviendo con respecto a cómo se vaya trabajando. Por Mm, ejemplo, las iniciales que son los estudios, aquí está como pendiente, pero ujú. al iniciar el proyecto inmediatamente tiene que pasar a que está en proceso. El responsable lo va moviendo dependiendo de si está en proceso, si ya lo terminó, pues lo mueve a que ya lo terminó. Y como las reuniones se hacen todos los días 15 minutos, pues obviamente se va comentando qué, qué dificultades han tenido, si algo no puede darse en el plazo correspondiente, si algún responsable necesita soltar parte de ese trabajo y ayudarse de otros de los developers. Y pues así es como lo manejaría yo. Bueno, este, como ya vieron, compañeros, este sería un ejemplo, obviamente, de la construcción de un tablero. La plataforma, la actividad de la semana 7 pues nos sugiere que utilicemos Padlet. Sin embargo, pues si ustedes quieren utilizar alguna otra herramienta donde quieran pues hacer el tablero, pues va a estar muy bien. Lo importante es que podamos tener quizás dentro de esto, así como lo presenta Geraldine, pues estos son como los aspectos básicos que podría tener el tablero
es decir, una descripción de actividades, ¿sí? Que podría ser esa, esa etapa inicial del sprint, ¿cierto? Si nos ubicamos en la metodología del Scrum, entonces serían todas esas actividades que hemos determinado para un determinado sprint, ¿cierto? Una serie de actividades. Luego de eso, deberemos tener pues una serie de esas mismas actividades, las podemos tal vez clasificar en pendientes, pero también la podemos clasificar tal vez en proceso y las podemos tal vez clasificar en terminado o en concluido, ¿cierto? Y la idea del tablero, como ya mencionaba durante la intervención, es que nos muestre el avance, ¿cierto? Que nos muestre el avance y que nos sirva precisamente para poder crear estas charlas con el equipo de trabajo que fomenten la transparencia, que fomenten la colaboración, ¿sí? Y que sirvan precisamente para avanzar en términos del proyecto. Ya para ir terminando la sesión, porque veo que posiblemente pues algunos han avanzado, otros no. Recuerden que la actividad de la semana número 7 trae un documento sobre el cual hacer la actividad. Este documento, algún estudiante me escribió que no lo podían descargar, sin embargo, yo lo dejé en formato PDF en el foro de dudas. Entonces ahí usted consigue el documento en PDF si no lo pudo descargar de acá, ¿sí? Desde la actividad. Entonces en el foro de dudas está. Y la actividad la vamos a realizar con base en este anexo. Entonces acá les dice, elabore no sé si lo están visualizando. ¿Están visualizando el archivo de PDF? Sí, sí se ve. Bien. Entonces acá nos sugiere, yo vuelvo a repetir, si alguno tiene otra herramienta, lo importante es que el tablero se vea y se visualice de manera adecuada. Entonces, elabore en la plataforma Padlet un mural digital en el cual incluya elementos multimedia, videos. Ustedes vieron ahí de repente Geraldine le puso como frutas, ¿sí? Por aquello de su proyecto de frutas, imágenes, ¿cierto? Ustedes lo adornan, lo arreglan, porque recuerden que el tablero es una herramienta de comunicación, una herramienta que pretende conectar con la gente. Entonces, si posiblemente solamente pues, no hago no lo hago interactivo con los miembros del equipo, pues posiblemente pues, la comunicación se va a distorsionar un poco. Ingrese al siguiente enlace, entonces acá le dan el enlace de Padlet, que es importante, como ya mencionábamos, que pues usted pueda ingresar con, con su cuenta de correo. Yo acá pues tengo algunos que manejo para el trabajo que hago diariamente. Son tableros y para mí lo más importante es una herramienta de comunicación, de seguimiento y de control. Pero más, si me lo preguntan desde la experiencia, es una herramienta que a mí me ayuda a comunicarme con el equipo y adicional a crear y fomentar el compromiso frente a las actividades. Los colaboradores, por lo general, si no se nos hace seguimiento, de manera semanal, yo hago esas reuniones de manera semanal, absolutamente todos los lunes, reviso cada uno de los proyectos o cada una de las actividades que debo realizar con el equipo y los miembros de ese equipo. Y cada uno de ellos asigna una serie de actividades para ellos de manera concreta y específica. Y siempre, siempre debo hacer seguimiento. La semana en la que no hago la reunión de seguimiento depende también del equipo, de la cultura del equipo. No logramos avanzar. ¿Sí? Entonces, estas herramientas son herramientas absolutamente útiles para quien tiene que dar el resultado todos los días. Recuerden que no van a llamar a sus miembros del equipo, los van a llamar a ustedes. Siempre ustedes los que gerencian el proyecto. Por eso esto, como también somos seres humanos, pues lo hacemos un poco
agradable a través de estas herramientas, pues para que lo puedan de alguna manera digerir de manera más fácil. Pero sí háganlo todo el tiempo porque el seguimiento, aunque hoy la teoría para la gerencia dice que que el gerente no debería estar todo el tiempo controlando el trabajo de los colaboradores, la idea es que usted los deje trabajar de lunes a jueves, o en mi caso, de martes a viernes, y el lunes yo vuelvo y hago el control. El resto de la semana no hago ninguna actividad de seguimiento, no los llamo, no reviso, no hablo con ellos, no les estoy preguntando todo el tiempo qué están haciendo, si están sentados en el escritorio, se hicieron, no. Pero el día lunes sí lo hago a través de eso porque si no se hace, posiblemente el resultado se desconecte. Acá dice, pues le da algunas indicaciones de cómo realizar el Padlet, ¿cierto? Entonces ahí dentro de Padlet, la herramienta, van a incluir pues una serie de formatos para crear el Padlet. Uno de ellos es el tablero. Usted le debe dar nuevo tablero, colocarle un título, elegir el formato de tablero, pues para que le dé un poco esta visualización que nos mostraba Geraldine. Acá, pues, le sugiere que diseñe el tablero utilizando Microsoft Planner. Puede ser porque, pues, hay, digamos que una consonancia cuando ustedes entren en su correo electrónico, donde están las opciones que tiene o sí, las herramientas que tiene Microsoft 365, pues ahí van a encontrar a Planner y ahí pueden ustedes desarrollar todo el proyecto que ustedes vienen generando. Pueden pasar el EDT que ya ustedes tienen, porque Planner les pregunta por las actividades que va a desarrollar y les cuenta cómo van avanzando. O sea, Planner lo que les permite es avanzar. Realmente es sencillo. Yo les sugiero pues que lo revisen, ¿cierto? Incluso para el trabajo que ustedes hacen todos los días, sea que gerencien proyectos o no, Planner también les puede ayudar a organizar su día a día en términos de actividades y de entregables que ustedes tengan que hacer, ¿sí? En Planner, pues ustedes van a determinar y van a organizarse con los elementos que van a necesitar para construir el tablero, que son las actividades, los responsables, los plazos y los roles, que ya lo hemos venido hablando durante la sesión de hoy. Usted, pues ya sabemos acá, esto también lo mencionamos en la sesión de hoy, de dónde viene la información. Recuerden que en la semana número 2 realizamos el EDT de su proyecto, que usted construyó una matriz RACI, luego ya tiene todos los elementos para la construcción del tablero, ¿sí? Acá posiblemente, pues estas podrían ser las secciones que podría tener su tablero. Y esto podría ser una estructura para presentar el tablero, como ya lo vimos y nos lo presentó Geraldine, actividades pendientes en proceso terminadas. Acá, de manera diaria o de manera semanal, usted va mostrando el avance de las diferentes actividades. Los responsables lo pueden ir moviendo o usted lo puede ir moviendo en la misma reunión o llevarlo listo para la reunión, ¿sí? Usted construye ya el formato, lo coloca pues de manera efectiva, pues revisando muy bien la ortografía, revisando pues si tiene algunas referencias adicionales. Y pues en un documento Word incluye el apartado en el que agregue el título del trabajo, su nombre completo, el nombre del curso, el número de la semana, el nombre del docente, la fecha de la entrega y el enlace del tablero Padlet. Les pido que por favor verifiquen que pueda tener acceso eh, al tablero, ¿sí? Porque si no, pues yo les voy a estar escribiendo y mostrando la imagen, no puedo acceder al tablero, por favor revíselo y marcaré la actividad con 0. Cuando usted lo habilite para que yo lo pueda ver, pues yo lo calificaré. Pero eso también para que lo tengan en cuenta porque no puedo dejar ninguna actividad sin calificar. Entonces, si no puedo ver el tablero, voy a asignar 0 en la actividad. Usted posteriormente entra, revisa la retroalimentación y si ve la imagen de no pude entrar a la actividad,
por favor, entonces usted lo que hace es ajustarla y volverme a escribir a través de los comentarios de la actividad que el tema ya se ajustó. ¿De acuerdo? Porque eso pasa bastante el tema del no poder verlo. Bien, entonces con esto finalizamos la semana número 7 del curso. Yo estaré pendiente a través del foro de dudas para lo que necesiten en esta actividad. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. Profe, muchas gracias. Ustedes, Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta feliz luego, tarde. gracias. Gracias. Gracias, profe. A ustedes, feliz tarde. Cuídense mucho. Éxitos.